Dios les bendiga, bienvenidos a la lección número 3 del curso de Hermenéutica y Exégesis del Instituto Bíblico Pentecostal Virtual. En esta lección vamos a estudiar los abismos en la hermenéutica y vamos a estudiar dos términos relacionados con la interpretación bíblica. La hermenéutica es un puente entre los abismos. Cuando hablamos de abismos hablamos de esa distancia que nos separa entre el texto original y nuestra época. La hermenéutica nos va a ayudar pues a decodificar ese mensaje de la Biblia de tal manera que podamos interpretarlo y explicarlo. Esto se hace necesario pues entre los textos bíblicos y nosotros hay ciertos abismos que necesitamos salvar, y si no tuviéramos el recurso de la hermenéutica no podríamos vencer los obstáculos que existen entre los escritores sagrados y nosotros. Vamos a hablar entonces cuáles son esos obstáculos, de esos abismos que nos separan. Y el primero que vamos a hablar es el abismo histórico. Existe una gran distancia temporal entre los escritores sagrados, sus receptores iniciales y nosotros. Hay ciertos eventos históricos que es necesario conocerlos para poder entender el mensaje de la Biblia. Por ejemplo, si no sabemos cuál es el contexto histórico en que se inició ese distanciamiento entre judíos y samaritanos, no vamos a comprender por qué en la época de Jesús no se trataban entre sí. Y cuando nosotros nos enteramos de la crueldad que tenían o con que los asirios trataron a los israelitas, estaremos en mayor capacidad para nosotros captar el mensaje del libro de Jonás. Entonces el abismo histórico es muy importante, conocer la parte histórica en la Biblia para poder entender mejor la palabra del Señor. Otro abismo del que hablaremos es el abismo cultural. Existen grandes diferencias entre la cultura hebrea o la cultura del Medio Oriente y la nuestra, entre su manera de concebir el mundo y nuestra propia cosmovisión. A nosotros poder entender, por ejemplo, la actitud que tuvo Sara cuando le dijo a Abraham que se acostara con su criada, con su esclava, pues tenemos que entender la cultura que se vivía, ese contexto cultural que se vivía en la época de Abraham y de Sara, y de la cultura de la cual ellos provienen, porque se daba el caso de que cuando una mujer era estéril podía entregarle a su marido una de sus esclavas, y el hijo que tuviera iba a ser de ella, de la esposa de su señor. Entonces, ese abismo cultural es importante, muy importante entenderlos para no hacer malas interpretaciones de la Biblia y poder nosotros aplicarlo a nuestra época actual. Otro abismo es el abismo lingüístico. La Biblia se escribió en hebreo, arameo y griego, y estos idiomas, como cualquier otro idioma, pues tienen sus propias estructuras y modismos, los cuales necesitamos conocer para poder traducir e interpretar adecuadamente las escrituras. También otro abismo es el abismo geográfico, y la Biblia pues se da en un espacio distinto al nuestro. Hoy sabemos que la geografía afecta nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de vestir, nuestra parte educativa, incluso en nuestra alimentación. No es lo mismo vivir en el campo, en las montañas, que vivir en las grandes ciudades. Aún el trabajo que se desarrolla en el campo es diferente a las labores que se desarrollan en las ciudades. El avance también educativo es mucho mayor en las grandes ciudades que en las montañas, y así vamos a encontrar que en la Biblia podemos descubrir ese contexto geográfico en el que se producen cada uno de esos eventos, porque hay eventos que suceden en el desierto, otros eventos que suceden en las montañas, otros que suceden en Canaán y otros en el cautiverio, etc. Otro abismo del que debemos nosotros salvar es el abismo teológico. A través de toda la Biblia se percibe un desarrollo de la revelación que muestra cómo una doctrina se va ampliando a través del tiempo. Entonces hablamos de una revelación progresiva. Se reconoce como una exposición histórica de una doctrina de acuerdo con las distintas épocas de la formación de la Biblia. Los apóstoles, por lo menos, ellos tuvieron el gran privilegio de conocer a Dios manifestado en carne
y tanto así que Jesús lo dijo: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, los oídos que oyen lo que vosotros oís, porque de cierto les digo que los apóstoles, los profetas, los antiguos, desearon ver esas cosas y no las vieron. Así que, pues en la época de Job, por ejemplo, había una situación de anarquía, y por eso nos hace comprender su creencia en su doctrina acerca de que también lo malo provenía de parte de Dios. Por ejemplo, también los compañeros de Job establecieron que él sufría por algún pecado oculto que tenía, y acusaron a Job de que seguramente la consecuencia de lo que él estaba sucediendo era a causa del pecado. Luego vemos que Jesús le dice a sus discípulos, en el caso de un hombre que nació siendo ciego, y que ellos pensaron esto mismo, que la consecuencia de su ceguera era el pecado. El Señor les dice: no pecó ni este ni sus padres para que este hombre naciera ciego, sino para que la gloria de Dios se manifestara en él. Así que el abismo teológico, conocer qué se pensaba en las diferentes épocas que nos narra la Biblia, es muy importante para poder interpretar la Biblia. Nosotros vemos el caso de la doctrina de la resurrección, por ejemplo, no era muy conocida en el Antiguo Testamento. Escasamente Job dice unas palabras y dice: yo sé que mi Redentor vive y que aún del polvo se levantará, haciendo alusión a la resurrección. Y Daniel también nos habla en su último capítulo de que muchos se levantarán del polvo de la tierra, pero esa doctrina no es muy clara, tanto así que en la época de nuestro Señor Jesucristo habían como una confusión entre fariseos y saduceos, que los saduceos no creían en la resurrección, mientras que los fariseos sí lo hacían. Así que el conocimiento de estas cosas es muy importante, salvarlas para poder interpretar la palabra de Dios. Y hablamos de dos términos muy importantes en la interpretación de la Biblia. Uno de esos es la exégesis, y la exégesis, pues ese término aparece en Lucas capítulo 24, el versículo 33 y 35, y tenemos una palabra señalada en rojo que es contaron las cosas que les habían acontecido. En Juan 1:18 está dado a conocer, y en Hechos 10:8 también contado, después de habérselo contado todo. Y esto pues se da a entender, esta palabra exégesis en el original que está escrito, pues una narración, una interpretación de unos hechos. La exégesis entonces la definimos como el proceso por el cual se interpreta el texto de la escritura. Entonces la exégesis es el proceso, mientras que la hermenéutica pues es la que fija esas reglas, esos principios para interpretar la Biblia. La exégesis los aplica todas esas reglas para la recta interpretación de un texto. La exégesis busca responder entonces a dos preguntas. Primero, ¿qué significó el texto en ese contexto original, histórico y literario de sus primeros receptores? Y número dos, ¿qué significa ese texto para los lectores de hoy? La otra palabra que encontramos es la eisegesis. La eisegesis entonces es muy parecida, pero es todo lo contrario. Cuando yo en ese proceso de interpretar la Biblia, no utilizo ninguno de los métodos de interpretación, ninguno de los principios, ninguna de las reglas de la hermenéutica, sino que coloco sobre el texto sagrado su propio concepto. Es decir, cuando se interpreta la Biblia de acuerdo a lo que yo pienso, a lo que yo creo, a lo que a mí me parece, sin tener en cuenta la parte de esos contextos de los que hemos hablado, el contexto lingüístico, el contexto cultural, doctrinal o teológico, el contexto geográfico, el contexto histórico. Cuando omitimos todas esas reglas básicas de la hermenéutica, entonces estamos hablando de una eisegesis, lo cual entonces contemplamos que no es la forma adecuada de interpretar la Biblia.